del día de hoy se relaciona mucho con lo que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada yo les había hablado que había disminuido la venta del cacao y que nuestro país entró en una crisis. Habían dos factores, uno externo y uno interno. ¿Quién se acuerda cuáles eran los factores que produjeron que el cacao ya no se esté vendiendo? Por la guerra. Por la guerra y la plaga. El factor externo era que estaba la Primera Guerra Mundial, por lo tanto ya no estaban concentrados en comprarnos el cacao, porque estaban más centrados en ganar la guerra y estaban comprando era armamento. Eso pasaba en el exterior. ¿Y en nuestro país qué pasaba con el cacao? Las plagas. Salió las plagas. La monilla de la escoba de bruja. Les cayeron las plagas al cacao. Ya, entonces vamos a ver este tema que vemos el día de hoy. Es un tema parecido a lo que habíamos visto la semana pasada, es un tema corto, entonces preste atención. Entonces, el tema de hoy es de crisis en crisis. Vamos a hablar sobre las crisis en base a la venta del cacao que bajó. Entonces, esto que está aquí, usted puede ver en ese mapa, era la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando ocurrió la crisis del cacao, el mundo atravesaba la Primera Guerra Mundial, donde habían muchos muertos y muchos heridos. En esta guerra se dice Guerra Mundial porque participaron varios países y además estaban probando nuevos inventos como las armas letales, el gas mostaza, tenían los submarinos, los tanques de guerra, estos nuevos armamentos eran nuevos y los estaban implementando ahí en la Primera Guerra Mundial. También en Rusia, hubo una revolución y por toda esta guerra mundial fue que nosotros salimos perjudicados porque ya no nos estaban comprando el cacao y por lo tanto no había ingresos. Y en Ecuador también asimismo, no podíamos vender el cacao porque estaba dañada, la fruta o el producto estaba dañado por culpa de las plagas. Mire cómo está aquí, hay una caricatura, se puede decir. Por ejemplo, mire lo que dice aquí en la parte de abajo. Como ya no había dinero, porque el cacao estaba dañado, la señora dice que ya no puede llevar a sus hijos a estudiar a París. Eso pasaba en ese tiempo. La gente que tenía mucho dinero, los terratenientes que se dedicaban a la venta del cacao, mandaban a sus hijos a París a estudiar. Entonces, cuando la fruta ya no tenía tanto valor porque estaba devaluada, se puede decir, porque estaba dañada, ya comenzó con lo que es la crisis. ¿Alguna pregunta? No. ¿Está claro? Mira, acá abajo dice, el cacao antes valía 29 centavos de oro. Y de los 29 centavos de oro apenas comenzó a valer 9 centavos en el mercado internacional. Bajó mucho. Entonces, ¿cómo llegó la crisis en base al cacao? Hubieron personas que se quedaron sin trabajo y comenzaron a haber protestas. Entonces, en este escenario aparecieron nuevas voces. Pregunto yo, ¿quiénes eran los partidos políticos que existían en ese tiempo? Habían dos, que yo ya se los había mencionado la semana pasada. Partido liberal. Los liberales y los conservadores. Liberales y los conservadores. Los liberales y los conservadores. Cuando llegó la crisis, llegaron dos partidos políticos más que estaban apoyando a los sectores medios y a los trabajadores. Estos grupos eran los socialistas y los comunistas. ¿Okay? Los socialistas eran aquellos que estaban apoyando al sector medio y al sector del trabajador para que se cumpla o para que les den los beneficios a los trabajadores. Esos eran los socialistas. Y también estaban los comunistas. Esas dos nuevas ideologías políticas aparecieron en base a esta crisis.
En el 15 de noviembre de 1922, cuando la gente salió a la calle a reclamar sus derechos, unos porque no se tenían trabajo, otros porque no tenían un buen sueldo, otras personas porque trabajaban más de lo normal, ya no eran 8 horas, sino que trabajaban muchas horas más, comenzaron a salir a las calles. Entonces, en la tarde del 15 de noviembre de 1922, cuando la gente salió a las calles y se estaban acercando a la gobernación del Guayas para ir a hacer sus reclamos, los policías empezaron a dispararle a toda esa gente. Eso fue por orden del gobierno. Les dispararon a todas las personas que salieron a reclamar. Pregunto yo, en la actualidad, cuando usted ha visto que hay, por ejemplo, en estos días que hay paros en los agricultores, usted quizás ha escuchado en las noticias que en respuesta a esos reclamos los han disparado o les han matado. ¿Ha escuchado eso? Sí. En estos días se puede decir que salió en las noticias, los agricultores salieron a reclamar y el gobierno en respuesta los ha disparado y los ha matado. No, solo les estaban esas gracias lacrimógenas. Solamente, bueno, echan gas lacrimógeno como para evitar que, porque a veces sí son medios, se puede decir, salen a golpearlos y todo, pero no como lo que pasó en ese día. En el 15 de noviembre de 1922, la respuesta que les dio el gobierno fue disparar y matar a todas las personas que estaban haciendo este reclamo. ¿Qué era lo que estaban pidiendo las personas que fueron a hacer este paro? Ellos pedían 8 horas diarias de trabajo, algunos trabajaban más, querían que les aumenten los salarios, querían una semana laboral de 6 días. ¿Qué quiere decir 6 días? Porque había personas que trabajaban todos los 7 días sin descanso y también querían estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir estabilidad laboral? Que, por ejemplo, dice, yo lo contrato a usted un mes, ya que esté todo trabajadito, lo voto. Entonces, eso no era estabilidad. Entonces, eso es lo que ellos pedían. ¿Usted cree que es justa o injusta sus peticiones? Justa. Era algo justo, no estaban exigiendo nada que no fuera no negociable, era algo justo. Entonces ellos salieron a las calles a pedir o a hacer que sus peticiones sean escuchadas y llegaron a la gobernación del Guayas. ¿Qué es lo que pasó? Los recibieron con disparos y mataron a toda esa gente que salió a reclamar. Los trabajadores de la empresa eléctrica salieron a las calles. Este movimiento se extendió por toda la ciudad y se unieron trabajadores de fábricas, artesanos y constructores. Señorita. Puedo seguir, ya mismo cualquier pregunta. Entonces, cuando salieron todos a las calles, se formó una multitud de 30,000 personas y el ejército y la policía dispararon a la multitud. Se registraron 94 muertos, hubo 80 heridos y 14 mujeres, 80 hombres y 14 mujeres, y también hubo 200 heridos. Para ocultar los hechos de esta matanza que hubo, todos los cuerpos los recogieron y los arrojaron en el río o en una zanja que había en el cementerio. Después de eso hubo una persona que hizo un libro llamado Las Cruces sobre el Agua en relación a este evento que pasó el 15 de noviembre de 1922. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Quiénes nomás murieron? ¿Qué personas nomás murieron? Murieron panaderos, empleados del ferrocarril, cocineras, lavanderas, carpinteros, trabajadores de los barcos, y también ancianos y niños. 80 hombres y 14 mujeres fueron asesinadas y hubo casi 200 heridos. Se sumaron muchas personas de los almacenes y gente que recogieron los cuerpos en la calle y como no estaban identificados, los arrojaron en el río o a una zanja en el cementerio. Ahí usted puede observar en la imagen cómo están para recordar o para conmemorar ese día, solían hacer cruces y encima ponerles una velita y lanzarlos al río.
en memoria de todas esas personas que fueron lanzadas al río ese día. ¿Alguna pregunta? No. Listo, entonces, hasta que tome asistencia, usted siga trabajando las preguntas. Ok, a ver. A ver, Marcos, la crisis a nivel mundial, pues, se habla del cacao, ¿se debía a qué? Se debía a la guerra mundial. Espérenme un ratito, se me fue el... Fue- Ya, listo. Sí, creo que sí era. Ya la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo le quedó la? Sí, yo que sí era. La de cacao era la crisis de nivel nacional. Oh, No, usted cuando me preguntó, usted dijo que estaba 2 veces repetido. Yo le dije que lea bien. A ver, Sofía. La crisis a nivel nacional se debía a... A la plaga que le cayó el cacao. Ya, la plaga del cacao. Sebastián Fernández, ¿cuáles eran las 2 nuevas tendencias políticas, las que aparecieron? Socialistas Socialistas y y comunistas. comunistas. A ver, Daniel Lara. El 15 de noviembre el pueblo salió ¿a dónde? Al pueblo a protestar. Salió. A protestar ¿A dónde salió a protestar? a las calles. Exacto. A ver, Rihanna. ¿Cuáles eran las peticiones que pedía el pueblo? ¿Algunas, una o 2? Son 4. No, o sea, dígame una o 2. De todas, dígame las que usted se acuerde. 8 horas diarias de trabajo y aumento de salario. 8 horas diarias de trabajo y aumento de salario. Listo. A ver, Yanela. El ejército y la policía, ¿qué le hizo al pueblo? Mataron. Les dispararon, ¿ya? Les dispararon. A ver, Dylan. Los cuerpos, ¿a dónde fueron arrojados? A los ríos, al río. Estoy hablando con Dylan. A los ríos. Y Al río y a la zanja del cementerio. Listo. ¿Listo? ¿Ya está? no, señorita. No, señorita, ya terminé. Listo, vamos a compartir la tarea.
Martín ya terminó. Ya terminé, señor. Un minuto más. Ya terminé, señor. Ya terminé. Listo, comparto tarea. Ok, la tarea. Primera pregunta. ¿Qué ideas, se refiere a las ideas políticas, estaban en debate a nivel internacional? Aquí en la primera pregunta se refiere a las nuevas ideas políticas que llegaron después al Ecuador. ¿Cuáles eran? Los comunistas y... Los comunistas y los socialistas. ¿En qué sectores sociales tenían influencia los socialistas? Eso yo les dije en las diapositivas. ¿A quiénes estaban influenciando o quiénes se decidieron por ser socialistas? Los trabajadores. Socialistas a los... La clase media y los trabajadores. Esa es la respuesta. Enuncia las acciones que realizaron estos grupos. ¿Qué hizo el gobierno cuando fue la marcha y qué hizo el pueblo? Pues ahí usted tiene que escribir que el pueblo salió a las calles a que se escuchen sus peticiones y que el gobierno, en lugar de escucharlos, les dispararon. Acá en la otra dice, existió un levantamiento popular, enuncia quiénes nomás participaron. También estaba en las diapositivas, quiénes nomás. Estaban los empleados de la empresa eléctrica, estaban amas de casa, todos esos ustedes los enuncian aquí. Y acá tiene unas preguntas en forma de este signo de interrogación. ¿Quiénes formaron parte de la plutocracia? ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes eran parte de la plutocracia? Los banqueros. Los banqueros y los terratenientes. ¿Por qué decreció el mercado de exportación? Por las plagas. ¿Qué otra razón? Y las escobas de brujas. A ver, aquí en en la segunda puede poner la guerra. En cambio acá donde dice en el país, ahí usted pone las plagas. ¿Qué corrientes influenciaron? Ya le dije, ya está, los socialistas y los comunistas. ¿Cómo reaccionó el país frente a la crisis? ¿Qué hizo el país cuando... ¿Cómo reaccionó el país frente a la crisis? Vamos. Salieron a las calles a protestar. Salieron a las calles a protestar. ¿Cómo reaccionó el gobierno? Que les dispararon. Les dispararon. La última dice... Y la última dice, ¿quién relató la matanza? Cuando yo le puse la diapositiva, en esta diapositiva que está aquí, cuando se hablaba de la matanza, ¿en dónde la están relatando? Observe ahí la imagen. Radio. Entonces ahí usted va a escribir en esa pregunta donde dice ¿quién relató la matanza? Entonces usted tiene que poner los periodistas a través de la radio. ¿Ya? Prácticamente contestamos todas las preguntas para que hagan bien esa tarea. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, señorita. No.